21 años, Adonis, y me fui. Y me la escapé a mitad. Mi papá me invita a abrir una empresa, o sea, voy a abrir una empresa, váyase a vivir a Honduras. Me fui a vivir yo solito y recuerdo que pasé por una etapa de reflexión y finalmente sí me terminó mudando en 2011 y empezamos una empresa en el sector logístico. Este podcast se llama Y Adaptados, es porque nosotros estamos viendo, creo que una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, y a mí me encanta ser parte de esta revolución. No lo que va a pasar, es lo que ya está pasando. Nos adelantamos 2 años. Hoy es tan fuerte el IA que está cambiando el mundo de la inversión, brother. El venture capital está cambiando la dinámica de inversión porque se están dando cuenta que ya no hay que invertir tanto, más bien diversifiquemos esta plata y dejemos de meter tanto dinero. Toda una experiencia vamos a tener, Adonis, de eventos que van a dinamizar el ecosistema, que van a dinamizar la economía del país. Vamos a mover más de $5 millones en generación de economía. La gente que viene de afuera, turismo, gente que va a consumir cosas en el país, gente que va a invertir en otras startups, gente que va a crear nuevos negocios. En este episodio conversé con Nelson Irías Núñez y hablamos de mucho más que tecnología o inteligencia artificial. Nelson nos compartirá de su startup Beef y cómo se construye una empresa desde cero. También conversamos sobre el Costa Rica Tech Week, un evento que está transformando la manera en la que Costa Rica adopta, conecta e implementa tecnología. Mira, este año hemos decidido meterle un componente de impacto. Vamos a medir impacto, vamos a ver la participación de mujeres, vamos a medirla no solamente como asistentes, sino como speakers y como panelistas y conferencistas. Vamos a medir la participación de comunidades racializadas, a medir el impacto de medio ambiente que tenemos. Queremos ser la primera Tech Week con impacto del mundo. Nelson, amigo, para mí es un privilegio de verdad tenerte por acá. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Y te voy a decir algo acá que creo que nunca te había dicho. Y es que yo te considero a vos un mentor indirecto del mundo de las startups. O sea, la primera vez que te conocí fue en un evento. Habían como 4 personas compartiendo información. Pero sentía que el que más resonaba conmigo, el que comunicaba de una manera en la que yo podía entender el mensaje, porque yo estaba entrando apenas en el mundo tecnológico, ese eras vos. Ese día me acerqué y te pregunté en él, ¿qué puedo hacer si estoy pensando en el mundo del startups y todo esto? Vos me diste unos consejos que a lo mejor para vos fueron normales, porque ya tenías interiorizada la información, pero para mí me dieron como mucha claridad sobre el camino y no sobrecomplicarme a la hora de lanzar un producto. Entonces, quería iniciar este podcast agradeciéndote porque habéis sumado mucho valor. A lo mejor no sos consciente, pero para mí por eso es un privilegio tenerte aquí. Te agradezco mucho, Adonis. Gracias por la invitación y gracias por tus palabras también. Lo que yo hago es simplemente, me encanta ayudar a los demás, entonces ahí estoy. No, yo soy testigo de eso. Entonces, a ver, ya yo te conozco un poco, pero las personas que están viendo este podcast no están tan relacionados con vos. Entonces, me gustaría que iniciemos con una presentación tuya. ¿Qué haces? Y que nos hables un poco de Nelson como persona. Gracias, buenísimo. Bueno, Nelson Irías Núñez, yo soy emprendedor. Tengo el privilegio de estar emprendiendo desde que tengo 21 años y he pasado por un montón de etapas y facetas en el mundo del emprendimiento. Entonces me considero una persona privilegiada en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, hoy tengo la dicha de tener 2 proyectos al mismo tiempo, ¿verdad? Y uno está enfocado en mascotas y el otro está enfocado en comunidad, en cómo seguimos dando un poco de eso que en algún momento entregamos cuando veníamos empezando, ¿verdad? Correcto. Y de esos proyectos vamos a hablar más adelante, porque son ambos bien interesantes. Pero quisiera saber más o menos cuándo empezó la etapa emprendedora en tu vida. O sea, ¿en qué momento viste, bueno, el camino mío va a ser más hacer negocio que seguir como la ruta tradicional? Bueno, buenísima la pregunta. Mira, todo empezó realmente en la universidad, en mi segundo año de universidad. Tomo un intercambio, se llamaba, en Universidad Interamericana en ese momento, en Heredia. Después esta universidad pasó a llamarse Universidad Latina. em, pero en Universidad Interamericana éramos parte de una red Laureate International Universities, y me salió la oportunidad de irme a vivir a Brasil. Y entonces mi segundo año universitario pasó por Sao Paulo, ¿verdad? Pasé yo por Sao Paulo y yo tenía 18 años, o sí, 18, 19 años más o menos, ya estaba como en esa transición. Y estando allá en unas clases selectivas decidí tomar emprendimiento, ¿verdad? Y pues nada profundamente técnico, pero sí las semillas de emprender, ¿verdad? De cómo la típica, un profe que no ha puesto una pulpería en su vida, pero que el maestro te dice, emprenda, ¿verdad? Y así se emprende. Y ahí empezó la semillita, ¿verdad? Volví de Brasil con la idea clarísima de poner
un concepto que allá era común, que eran jugos naturales, ¿verdad? Refrescantes, tipo smoothies, y que aquí no era, em, que fue muy curioso porque rápidamente, como a los 2 años, como al año y medio, aparece lo que es Cosechas, que Correcto. todos lo conocemos, o bueno, mucha gente en Costa Rica lo conoce, y, y fue muy vacilón porque fue como validar algo que yo había visto, ¿verdad? Eso como que lo reflexioné ya en el futuro, de, bueno, realmente sí había un potencial en el negocio que yo había visto, porque luego Cosechas entró y entró muy fuerte y se internacionalizó y demás, ¿verdad? Em, Ahí empezó con un profe diciendo, usted puede, ¿verdad? Entonces, diría que empezó antes el mundo del emprendimiento que el mundo de la tecnología en mi caso, ¿verdad? Pero ahí empezó Adonis. Ok, ¿y cómo entras al mundo de la tecnología? Porque este emprendimiento era tradicional, por así decirlo, o sea, era un modelo Sí. tradicional, pero lo que estás ahora es totalmente fuera de lo tradicional. Bueno, sí, ahí empieza la semilla y me devuelvo, bueno, aquí ya te cuento la historia, me devuelvo y, y empiezo a ahorrar, consigo un trabajo en HP y mi primer trabajo, recuerdo perfectamente bien, era un sabor de trabajo, la verdad que uno iba a estar con compas, decía yo, ¿verdad? Y aprendí mucho de otros mercados, ¿verdad? Atendía en mi caso el mercado brasilero. Luego cambié a atender un poco el mercado asiático, entonces a entender también otras dinámicas dentro de un corporativo. Y allí estuve más o menos un año y medio y ahorré plata, digamos, porque yo estaba seguro que iba a ser una empresa de jugos o de smoothies, ¿verdad? En el país, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mi papá viene del mundo logístico, ¿verdad? Viene de ser un alto ejecutivo en diferentes organizaciones y por su experticia un día me invita a que abramos una empresa, ¿verdad? Y que la abramos en Honduras. Honduras tiene una particularidad porque tiene un puerto profundo, un puerto natural, un puerto con muy buenas condiciones en el Caribe. Y como El Salvador no tiene mar Caribe y Nicaragua no tiene infraestructura en el mar Caribe, sus importaciones y exportaciones hacia el este de Estados Unidos y Europa pasan por Honduras. Entonces el corredor logístico que Honduras representa es muy fuerte. Entonces 21 años, Adonis, y me fui. Y me la escapé a mi tata, me vine. Un día, recuerdo bien, se asustaron todos porque no estaba acostumbrado como al ritmo de vida. Yo en ese momento todavía tenía 20 años porque Pero, fue un noviembre. preguntita, ¿te fuiste O a sea, nos Honduras? fuimos, sí, o sea, Ah, ok. abrimos una empresa Ya, allá. ya. O O sea, sea, te bueno, mudaste ahí sí todo me por salté la transporte. parte, como que mi papá me invita a abrir una empresa. O sea, voy a abrir una empresa, véngase a vivir, bueno, váyase a vivir a Honduras, ¿verdad? Exacto. Entonces me fui a vivir yo solito, pero me escapé como al mes y medio, no me gustaba mucho, ¿verdad? Y recuerdo que pasé por una etapa de reflexión ahí, y finalmente sí me termino mudando en 2011 y empezamos una empresa en el sector logístico, camiones tradicional, grasa, polvo, llantas estalladas, choferes con costumbres, ¿verdad? Y a resolver esto. Y me mandé yo solo, ¿verdad? Mi papá seguía con su trabajo aquí, mi familia aquí, ¿verdad? Entonces yo básicamente solo allá montamos una empresa y la empresa fue creciendo, ¿verdad? Como al año y medio, 2 años, surge una privatización del puerto, ¿verdad? Entonces nos metemos como parte de las empresas que empiezan a dar servicios y la empresa despega, ¿verdad? Entonces comenzamos a tener una facturación muy buena, muy sólida. Y en mi curiosidad, ¿verdad? Bueno, más o menos como la estructura era esta: 2 cuatris en Honduras, un cuatri en Costa Rica, meta 9 clases. Y trate de manejar por teléfono todo lo que se pueda manejar. Para eso hay un equipo operativo allá que puede llevar acá a cargo las cosas mientras yo estoy acá. Y así fueron 3 años hasta que me gradué, porque realmente cambió mi vida, ¿verdad? O sea, me fui Claro. a vivir a otro país con un montón de oportunidades además. Y un día me llega una invitación de una persona muy chispa, que era como 4 años menor que yo. Entonces, si yo estaba joven, esa persona era más joven aún. Y esta chica me invita a un TEDx, el primer TEDx que yo iba en mi vida. Y conozco era TEDx Río de Piedras, se llamaba, que es una colonia importante en San Pedro Sula. Y pues asisto y descubro que
había gente joven como yo dispuesta a hacer cosas totalmente diferentes, Correcto. ¿verdad? Y esos chicos hacían hackathons, hacían barcamps, hacían bootcamps. Y una pregunta para los que nos escuchan y escuchan el término hackathon por primera vez, como para darles un poquito de orientación, ¿qué Bueno, sería eso? entonces imaginémonos en un mundo tecnológico, imaginémonos en una carrera de ingeniería de sistemas en una universidad, o un grupo de chiquillos en un cole técnico que están aprendiendo a echar código o que están aprendiendo a programar y que un día lleguen unas personas y les digan, vamos a hacer un evento de 12 horas o 24 horas consecutivas y vamos a resolver un reto y lo vamos a resolver con el conocimiento que ustedes tienen. Entonces, se crea un espacio, traemos mentores, ponemos un reto y ellos mismos entre sí se agrupan como se gusten, básicamente, como se caigan bien, Correcto. se juntan, se crean grupitos y empiezan a competir durante esas 24 horas creando una solución para un reto que se les puso previamente. Pero una solución tecnológica. Una solución tecnológica en el caso de un hackathon. Exacto. Pero luego entonces empiezo a aprender que hay otros tipos de... Yo no soy una persona de tecnologías, yo estudio administración de empresas, no tengo nada que ver con el mundo tecnológico hasta este momento, pero como me fascina tanto, empezamos a patrocinar estos hackathons. Empezamos a comprar las pizzas, comenzamos a comprar los frescos, ¿verdad? Hacerlo, digamos, como ameno para que estos Correcto. chavalos pudieran, ¿verdad? Ellos aprender. Y en ese momento estaba llegando una empresa grande a Honduras, bueno, no una empresa, un inversionista muy importante, una persona árabe con muchísima plata que construyó edificios muy modernos y hubs de innovación dentro de esos edificios, ¿verdad? Puso universidades súper prestigiosas ahí, entonces como había todo un entorno alrededor de esa como Smart City, la llamaban, ¿verdad? Que era un espacio como de 1 kilómetro a la redonda donde habían muchas cosas, ¿verdad? Canchas de deportivas, universidades, piscinas para, pues eso, natación, obvio. Y entonces ahí empezamos a apoyar y yo sin saber nada de tecnología, ¿no? Sin hablar el lenguaje, lo que empecé a hacer fue como yo puedo ser mentor desde una perspectiva de negocios. Correcto. Y entonces luego llega y aparece una plataforma que es la misma cosa que acabo de explicar, solo que meramente para emprendimiento. No tenés que ser una persona 100% de tecnología para estar en un Startup Weekend. Ok. Como dice la palabra, un weekend, un fin de semana que a las 4 de la tarde de un viernes comienza, a las 6 de la tarde del domingo termina. La gente no sale del recinto, duerme ahí, come pizza, come hot dogs, come comida mala, no duerme, es una energía totalmente distinta, están Sí. creando cosas y además diverso, ¿verdad? Totalmente inclusivo, gente de todas las carreras, obviamente eso está como pensado para universitarios principalmente, ¿verdad? Entonces mucha diversidad, mucha innovación, mucha creación de cosas y empezamos a organizar este tipo de eventos. Ahí empiezo yo con el mundo de la tecnología, Donis. O sea, no empiezo directamente creando soluciones, empiezo apoyando las comunidades que quieren crear soluciones, ¿verdad? Tecnológicas. Eso es ya más o menos 2013, 2012, 2013 que estamos empezando a hacer estas cosas. Y la verdad es que empezamos a ver resultados sociales impresionantes. Estamos hablando de una época donde Honduras es el segundo país más peligroso del mundo, fuera de zona de guerra, ¿verdad? Donde hay un montón de muertes y demás. Pero estábamos entonces en un entorno diferente al que me fui, que era un trabajo tradicional, estaba generando un impacto y conociendo más gente chivísima, ¿verdad? Gente que sin querer queriendo me reencuentro en la vida 10 años después haciendo lo mismo en otras latitudes, ¿verdad? Em, pero bueno, para no saltarme, ahí empieza el mundo de la tecnología, la empresa Translogistics empieza a crecer, ¿verdad? Tenemos un buen resultado. Cuando termina ese resultado de florecer o de darse, regreso a Costa Rica y empezamos mi primera startup. Ahí sí, yo con 24, casi 25 años, o sea, estuve casi 4 años en Honduras. Y ahí empieza
ahí empieza el mundo, el maravilloso mundo de las startups, porque ya después de un par de años de estar viendo de cerca cómo funcionaba el asunto, ¿verdad? Y entonces yo me defino como una persona que quiere crear tecnología sin precisamente construirla yo mismo, pero sí siendo la persona que encuentra los problemas que la tecnología puede resolver y entonces creando negocios con tecnología. Correcto. No crear tecnología pura, crear negocios, resolver problemas reales con tecnología, ¿verdad? Y nace Linflix. Linflix es la primera y creo única plataforma que ha existido en el país que vendía entradas para ir al cine sin tener que pasar por Cinemark o Cinépolis, la tesis o Cinemagali, ¿verdad? La tesis era muy clara, era seamos el marketplace de las entradas de el cine y que la persona no tenga que ir a revisar todas las plataformas para saber en qué cine comprar, sino que por conveniencia de horas o por conveniencia de día o por conveniencia de otros parámetros, escojas cuál película te sirve y entonces por distancia, qué sé yo, y entonces ya tengas eso. Y empezamos muy bien, ganamos un Startup Weekend con Alejandro y Natalie, también otro par de chicas que ellas no continuaron, pero Natalie y Alejandro se vuelven mis primeros mosqueteros o nos volvemos los primeros mosqueteros, ¿verdad? Empezamos una vida, una locura porque ganamos un Startup Weekend con un proyecto que ni siquiera terminó siendo ese, ¿verdad? Nos cambiamos rápidamente al Inflix y había una sinergia bastante buena entre los founders que nos permitía ser muy fuertes. Alejandro en tecnología, Natalia en diseño y marketing y yo en negocios y comercial, ¿verdad? Entonces, rápidamente empezamos a crecer, empezamos a tener como algún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Y nos invitan, o fuimos seleccionados más bien para entrar en la segunda cohorte, segunda generación de Telefónica Open Future, que es la incubadora en ese momento de Telefónica. Y bueno, participamos del programa, nos va súper bien. Otros emprendedores con startups chivísimas, WorkRite, me acuerdo de Processing Labs, me acuerdo de, bueno, de gente que conocí en el camino, ¿verdad? De que estábamos haciendo cosas chivas. Eso es 2014, 2015 ya, ¿verdad? Y siempre de metido, ¿verdad? Hablo con Juan Muñoz, que en ese momento, hoy en Caricaco, que en ese momento era el director de la incubadora. Le digo, Juan, mira, yo quiero ir a España, ¿verdad? Presentarme a la gente de allá, a ver si es posible yo poder usar los espacios y participar. Y ya, me fui. Me dijo que sí y me fui. Y era cierto, sí podía usar los espacios de Telefónica y el hub de innovación de Telefónica, donde estaba Guaira y Open Future, es en el último piso del edificio en Gran Vía, o sea, veía toda la ciudad. Y ahí me voy. En 2016, Adonis comienza otra etapa de mi vida, que es cómo me voy a otro país con mi startup a entender qué está pasando por allá. em, y cuando me abren las puertas, me matriculé en el primer máster que pude encontrar y para poder tener una visa y quedarme, ¿verdad? Viviendo del ecosistema. Me fui a vivir arriba de un Impact Hub. Entonces eso me permitía también tener conexión con, bueno, Impact Hub, que en principio nace como una comunidad, ¿verdad? Impact Hub, voy aquí a dar como una... Impact Hub es una comunidad que nace en Londres y que es de coworkings en principio. Yo te invito a mi espacio en donde mucha gente puede venir, emprendedores, freelancers, eh, gente que está creando cosas, pueden venir y pueden juntarse y pueden estar conociéndose, ¿verdad? Y convenientemente me queda el Impact Hub abajo de mi casa y entonces empiezo de nuevo a crear comunidad o a buscar comunidades en Madrid. Encuentro la de Google, ¿verdad? En ese momento se llamaba Google Campus, ahora se llama solo Campus Madrid. Semilleros de startups, otras organizaciones con brazos de innovación abierta, conocer las grandes corporaciones como IBM, que tenían programas de startups también. Me acuerdo que me fui a meter a un hackathon de Ryanair, estuve metido con un buen amigo Pablo Acuña y otros amigos de otros países, México, Dominicana. Entonces fue a ir a encontrar las cosas que yo hacía aquí y darme cuenta que eran más enriquecidas, más profundas, más constantes, ¿verdad? Y bueno, decidí quedarme, digamos, en Madrid, como un poquito más de un año, casi un año y medio entre idas y venidas de España. Y,
Y cerramos Linflix en ese camino, ¿verdad? No éramos parte de la tesis de... A ver, imagínate, es tanta la inmadurez que eran 25, 26 años, 26, 27, no, 26 años. Y Telefónica dice, bueno, no hacen core en el business de nosotros, ¿verdad? O sea, no les queremos invertir en Guaira porque no queremos cosas de cine, el cine va a desaparecer. Y nosotros como estoicamente decidimos que era el fin de Linflix, ¿verdad? Quedó Linflix como una comunidad de cinéfilos. Pero la aplicación la pagamos. O sea, ustedes habían estado haciendo como bootstrap hasta ese momento buscando luego inversión. Sí. Y como no consiguieron la inversión, fue el momento de decidir cerrar. Fue como de, más que no recibir la inversión, fue un consejo de no hay product market fit. Ok, sí. Product market fit es el término, sería más o menos como, ¿cómo lo traducimos? Product market fit, como donde entrelaza el mercado y tu producto. Sí, donde El hay punto medio. una relación que Ahí, exacto, es la perfecta. relación perfecta. Exacto, Mi producto le sirve a los clientes. correcto. Me lo compran, lo usan, ¿verdad? Y me buscan. Y o me sea, buscan y es útil, ¿verdad? Esto para los amigos de tecnología es fundamental. Y si algún día quieren emprender y si algún día quieren construir una solución, no lo hagan sin validar con el mercado antes, porque un poco lo que a Linflix nos pasó fue que construimos un avión chivísima con aplicaciones nativas, lindísima, una interfaz impresionante que nadie quería usar. Querían tener más una comunidad de cinéfilos que comprar entradas en una aplicación. Ya estaba Cinépolis y Cinemark. correcto. Entonces, esa fue una lección y fue como de sí, ¿verdad? Y bueno, ya en ese momento yo decido quedarme en España. Cerramos la empresa, ¿verdad? Pero me enamoro y me enamoro de una colombiana de Medellín. Cuando llego a visitarla por primera vez, antes de irme, hicimos una agenda. Hablé con mentores míos de aquí, gente de startups, gente de innovación, y les pedí ayuda con conectar con personas en Medellín para conocer gente. O sea, que fuera un viaje donde conocía a mi nueva familia, Claro. pero además conocía también las cosas que me apasionan. Pero ya va, voy a hacer una pregunta que se me surge aquí. Vos estabas en España. Sí, Te enamoraste de una chica en ahí en Medellín. Madrid. Ah, en Madrid fue Sí, que la en Madrid. conociste, no fue a distancia. No. Ok, Fue en Madrid. Nos conocimos ahí. correcto, Éramos compañeros. correcto. La madre estudiaba creación y aceleración de empresas y yo estudiaba Big Data, ¿verdad? Ella viene del mundo financiero, yo vengo del mundo de startups, de creación de empresas. Estábamos como intercambiados, tal vez. Yo no entendía una mierda de Big Data. No sé si podía decir eso, pero no lo podía. No entendía nada. Yo no soy una persona de tecnología. Ella sabe los números, ella sabe cómo qué hacer con los datos, ella sabe. Correcto. Pero estábamos intercambiados, entonces yo llegaba a este máster y ahí empecé a conocerla y a que me gustara, ¿verdad? Y a caerle y que no me hiciera caso una y otra vez hasta que me hizo Y caso. te diste cuenta que era más difícil eso que hacer empresa. Sí, estaba más difícil ella que Big Data. Sí, sí. Entonces me salió, Adonis, la oportunidad de conocer a gente en Medellín y fue muy chiva porque una cosa llevó a la otra y yo fui del 2 de septiembre al 18 de septiembre de ese año, digamos, como 2 semanitas. Y el 14 de octubre me mudé a Medellín. Me mudé a Medellín porque no tenía mucho que hacer en Costa Rica. Trabajaba en la empresa de mi papá. No. O sea, seguías trabajando hasta ese O sea, momento. como será, no, de Translogistics fue una empresa que se vendió, Ok. ¿verdad? Entonces, esa operación la adquirió alguien más. Nosotros, pues, quedamos ahí con un exit Correcto, y con eso abro Linflix. correcto. Cuando vuelvo de España, pues, yo volví seguramente un agosto y entro a trabajar con mi papá, ¿verdad? Entro a trabajar en el mundo de la logística, sin un proyecto yo, ¿verdad? Por primera vez en mi carrera profesional casi, ¿verdad? Yo con 27 años ya. Y nada tenía que perder con mudarme a Medellín porque me ofrecieron trabajo en Ruta N. Ruta N es la agencia de innovación más importante del país, pero es un hito histórico en la región por la
por la conducción de una transformación social que tuvo la ciudad de Medellín después de una época terrible en los 80s y 90s, que empieza esa transformación con la creación del metro de la ciudad y que evoluciona a una serie de elementos socioculturales o socioeconómicos que hacen que Medellín se vuelva en el hub de innovación más importante de América Latina en ese momento, reemplazando a Santiago de Chile. Santiago hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, tal vez no reemplazando, pero poniéndose al nivel de Sí. un ecosistema muy fuerte como el de Santiago, que lleva produciendo empresas tecnológicas desde hace mucho más tiempo, ¿verdad? Em, y entonces me mudo a Medellín en 2018, cuando Rappi recientemente se había convertido en un unicornio. Unicornio. Unicornios son las empresas que se valorizan en más de $1.000 millones. Unicornio es con lo que todos soñamos. Es una locura. A veces no, después de descubrir también las cosas que pasan para llegar a ser unicornios, ¿verdad? Pero son esas empresas que crecen exponencialmente rápido y que en un periodo corto de tiempo están generando miles de empleos y están transformando la economía de una ciudad o de un país. Y me toca llegar a abrir una incubadora junto con un equipo de trabajo excepcional. Se abre una incubadora con Ruta N y con Fama, que es una caja de compensación en una figura que es muy vacilona porque no existe en todos los países. Pero entre los dos se crea una incubadora del sector creativo y cultural, o sea, economía naranja. Esto entra tecnología en economía naranja, ¿verdad? Pero está más enfocada como a diseño, como a artistas, como a... No había escuchado el término de economía naranja. Economía naranja es un término acuñado en Holanda. Supongo que también ahí tenía algo que ver pero es un término acuñado, es un concepto económico de un tipo de industria que ahora se agrupa y se le llama sector naranja o sector creativo y cultural, y es entonces cómo le podemos poner un sombrero o una sombrilla a todos los artistas que existen, plásticos, musicales, Medellín tiene un montón de artistas. muchísimo, Un montón. muchísimo. Y entonces llego a conocer, y lo más bonito, y posiblemente he tenido la dicha, Donis, bueno, ya lo he ido como recorriendo, pero he vivido en 8 ciudades diferentes del mundo, no, en 10 ciudades diferentes del mundo, en 8 países diferentes. Pero Medellín es la que yo pude de verdad profundizar, exprimir, no sé, como conocí de todo, brother, de todo, mae. O sea, conocí gente que hacía arte circense. En mi vida me imaginé que eso era una forma de vivir, hacer arte de circo, ¿verdad? Conocí cuentacuentos, conocí gente haciendo productores musicales, gente que tenía bandas, gente que tenía marcas de ropa, diverso, multicultural. Eso era una cosa espectacular, ¿verdad? Entonces generamos un impacto muy importante en el ecosistema de Medellín y estoy en ese proyecto más o menos un año. Aparece Founder Institute, que Founder Institute es la preaceleradora más grande del mundo. Preaceleradora, dígase, no es una incubadora en donde vos estás en el concepto de startups o de emprendimiento tecnológico ágil, dinámico. La incubadora es el espacio donde vos consolidas una idea. Tenés una idea y la plasmas y creas un mínimo producto viable, digamos. La aceleradora te impulsa a que siga, ¿verdad? Entonces esto era el punto medio. Ya vos tenías un mínimo producto viable creado, a lo mejor no estaba validado, aquí te ayudo a validarlo para prepararte para entonces la inversión que sigue en la aceleración, ¿verdad? Y fue un momento impresionante porque entonces, ¿qué sucede? Las compañías de la Rappi Mafia, que se les llama, empiezan a florecer y hay muchos founders en Cali, en Medellín, no solo en Bogotá, en Santa Marta, ¿verdad? Hay otros. Y entonces esos chavalos se vuelven los mentores de la preaceleradora, ¿verdad? De Founder Institute Capítulo Sí, Medellín. ya vienen con todo el know-how de Rappi, ya vivieron toda la experiencia. Claro. Y entonces el que más aprendió fui yo, brother. Obviamente. Puchica, yo no había visto esto antes de Claro. imaginarme
aprendiendo de primera mano de los chavalos que acababan de bajarse del avión de Y Combinator, ¿verdad? La aceleradora de startups más grande del mundo y más prestigiosa. Correcto. No la más grande del mundo, la más prestigiosa, la más grande del mundo es Techstars, pero la más prestigiosa y posiblemente de mayor, sí, como seguridad es Y Combinator, ¿verdad? Los inversionistas que están detrás son personajes increíbles. Y las empresas que han salido de ahí son empresas Son globales. empresas globales. Entonces ahí está Rappi, justamente, ¿verdad? Ahí está muchas otras compañías, Uber, Airbnb, las reconocemos, o sea, sabemos lo que han hecho. Entonces, empiezo a aprender metodologías, lenguajes de inversión, fondos, hablar con Silicon Valley directamente, hablar con jugadores del ecosistema de Boulder en Colorado, de Nueva York, de Miami, de Austin. Y entonces meter, sí, full capitalismo puro gringo, ¿verdad? Para aprender sobre lo que estamos haciendo para las empresas del país. Entonces yo vengo de patrocinar hackathons con pizzas para aprender un poco yo de cómo mentorear a gente en tecnología pura, a pasar por Startup Weekends, por incubadoras, por competencias, ¿verdad? Y a llegar ahora a sentarme en la silla donde les puedo ayudar a otros a que sigan un camino más sólido y que no les pase lo que a mí me pasó con Linflix, Correcto. que no teníamos mercado y nosotros construimos lo que a los fundadores les parecía que era bueno. Y no, era lo que la gente quiere, no lo que... Sí. Entonces, interesante, temas de equity, o sea, como mi salario era parcialmente en equity de las empresas, entonces yo tenía ahora, soy accionista de compañías que están en crecimiento, ¿verdad? Y que se están yendo a Estados Unidos a crecer y demás, ¿verdad? Entonces, pucha, llego a trabajar con gente como Alexander Torrenegra, que es un emprendedor famoso en Tiburón. un Shark Tank, ajá. Sí. Alex, yo trabajé en Torre una época, ¿verdad? Nos reclutan ahí a varios en pandemia, nos reclutan como a hacer como trabajos de medio tiempo, digamos, pero éramos como personajes que estábamos haciendo ecosistema, entonces era como bien tuanis ver que yo estaba trabajando con gente tan crack y tener al alcance a otros fundadores colombianos, ¿verdad? De, no sé, Freddy Vega o personas de este tipo. Y Que son los reconocidos en nuestro ecosistema en latinoamericano. nuestro ecosistema latinoamericano, exacto. Es como los grandes emprendedores. Freddy Vega es fundador de Platzi. Correcto. Platzi, esta plataforma educativa gigantesca que tiene el reconocimiento ahora de grandes corporaciones en el mundo. Sus títulos son válidos para que un emprendedor, un empleado pueda entrar a su organización, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Estaba hablando con una persona que estaba por pagar una carrera, digamos, universitaria para aprender inteligencia artificial. Y yo le recomendé Platzi. Yo le dije, man, sus títulos son igual de importantes Son o hasta válidos más que muchas universidades. Y ellos tienen la información al día. al día. Al día. 100%. O sea, es una excelente herramienta de aprendizaje y hay muchas otras. Creana, ¿verdad? Coursera, que es gringa. Bueno, ahí cambia mi forma, digamos, de... Ahí empiezo a querer ser un unicornio, ¿verdad? Se te Y lo sembró la digo, semillita. sí, lo digo jocosamente desde una posición de un Nelson hace varios años ya, ¿verdad? O sea, un Nelson que estaba siendo bombardeado, 28 años, 29 años, siendo bombardeado de todo ese blitzscaling y crecimiento exponencial y vamos a hacernos unicornios todos. Correcto. Y entonces un día aparece una llamada de alguien que me quiere entrevistar para una posición de trabajo porque le pareció bueno el rol, ¿verdad? Era en México, ¿por qué no México, ¿verdad? Y era para ser parte del equipo fundador. No era como un empleado per se, era como un founder, co-founder de la compañía. Y decididísimo, como siempre he sido, me fui con mi O mujer. sea, ahora de Medellín a México. 4 años casi después de estar en Medellín, nos toca irnos para Ciudad de México. Me voy el 3 de diciembre de 2021, me mudo o empieza la mudanza a Ciudad de México a construir mi siguiente startup, Lira. Lira, una plataforma para cálculos de planilla de nómina en México, ¿verdad? 100% automatizada, con uso de cloud, súper sofisticado. Un equipo robusto, una buena inversión de plata entre los founders, de los cuales yo también era, ¿verdad? Era el líder de Growth, Chief Growth Officer de la compañía. Y construimos
un avión que nadie utilizó porque no era una necesidad para el mercado. De nuevo cometimos errores de principiante, digamos, en el que no supimos interpretar lo que el mercado estaba diciendo. Lo que hicimos fue, a ver, no fue un error tan de principiante, fue de intermedio. Te iba a hacer esa pregunta porque ya no sos un novato. O sea, No, ya ya no. pasaste por Ya pasamos, mucho, ya. pero Exacto. que los llevó, digamos, al mismo resultado al final. La ambición de hacerse unicornio. Ok. La ambición de ser la Y Combinator Backed Company que nos va a permitir ser, wow, los más tuanis del mundo. O sea, pensaban eran en eso y no estaban pensando en lo que el cliente... Exacto, lo que pensamos fue, llega esta empresa de Y Combinator a México. A ver, hay una señora de Estados Unidos que funda una empresa en Perú y aplica Y Combinator porque esta señora tiene un pedigrí altísimo de universidades, Stanford, si no estoy mal, la aceptan en Y Combinator y ella decide no devolverse a Perú, sino irse a México y abre un software de cálculo de nómina en la nube. Y entonces nosotros dijimos, si a esta madre le está yendo bien, Claramente. nosotros tenemos un campo enorme porque son 5.2 millones de O empresas sea, en ahí hay México, mercado. ¿verdad? Manda huevo, o sea, esta madre no lo va a lograr sola, hay más. Entonces, claro, lo que vimos fue no a nuestro cliente, no a nuestro usuario, sino lo que estaba haciendo Runa. Que cuando queremos buscar Product Market Fit, eso no se hace. O sea, es ver cliente, 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 cliente obsesivamente. O sea, la falacia Sí, que nos estaba vendiendo Runa es que ellos estaban vendiendo, claro. que les estaba yendo bien. Y cuando hago mi trabajo como founder, es empezar a contratar en México a mi equipo y la primera persona, Adonis, que contrato es el primer empleado de Runa. Es el primer empleado de esa empresa. Y empiezo a descubrir cosas que no son tan ciertas de lo que el discurso de Runa está haciendo. Y claro, cuando yo hablo entonces con otra gente que está usando la aplicación, cuando empiezo a hacer mi trabajo de campo, cuando empiezo a conocer a mis clientes, Claro. me doy cuenta que la solución que Runa ofrecía de nóminas no era lo que era. Bueno, nada era rentable, absolutamente nada era rentable. Estamos en la época de blitzscaling, en la época donde todo el mundo tiene que crecer exponencialmente, si no, no es funcional. Y no era una necesidad urgente en el mercado mexicano, un mercado que tiene connotaciones de todo tipo culturales, Claramente. que tiene tipos de régimen de nóminas. Entonces, dependiendo de la conveniencia que le sirva al empleador, Adonis como empleado de esta organización puede recibir su salario hasta en 3 o 4 formas diferentes. Por consiguiente, yo como empleador me ahorro un montón de impuestos. Entonces, no hay interés genuino ni ningún tipo de interés Estandarizar de nada. estandarizar nada, brother. O sea, aquí yo lo que necesito son a contadores que vengan, porque el contador va a hacer lo que yo diga. Claro. Transparencia con tecnología no funciona. Y entonces, error número 2. Cerramos mal, ese negocio sí nos fue mal, porque además yo tenía dinero que había invertido, que se me había agotado. Claro. Y decido volver un poco como a esta base de apoyar al emprendedor, ¿verdad? Hablando con amigos, hablando con personas. Logro entrar a la aceleradora más grande del mundo, Techstars, y me contratan para un trabajo en América Latina para impactar a female founders en tecnología, mujeres en tecnología que tenían sus propias startups de toda América Latina. Y eso... Ahí entraste para trabajar junto con ellos en su equipo. O sea, no entraste como un fundador con No, un entro startup. desde la aceleradora, entro desde un rol de fondo y aceleradora Ok. a ir a crear programas para enseñarle a estas fundadoras investment readiness, se llama, que es preparación, algo así como preparación para la inversión. Ok. ¿Verdad? Es como ustedes están listas para aplicar a una aceleradora de Estados Unidos, vengan que nosotros las vamos a preparar para que lo hagan. ¿Verdad? O de Estados Unidos o global, ¿verdad? Techstars tiene 48 aceleradoras en todo el mundo, en Sydney, en Tokio, en Singapur, en Medio Oriente, en África. Entonces, ¿cómo las preparamos? Y eso me devuelve a Centroamérica. Porque la segunda parte del proyecto, ¿verdad? Estaba 100% enfocado en Centroamérica y Ecuador. Entonces comienzo a viajar de nuevo a todos los países. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. A Nicaragua es imposible entrar.
con un tipo de, como organismo internacional gringo, además es imposible entrar, entonces no pudimos. eh, y Ecuador, y a ir una vez, 2 veces, a hacer hackathons, a hacer startup weekends, a generar de nuevo todo aquello que a mí me apasiona, desde una posición institucional ahora, ¿verdad? Y con un privilegio de poder estar viajando y reconectando con gente que yo hace tiempo conocía, desde hace 10 años o hace más tiempo atrás conocía, y me entró la chispita de regresar, de volver a casa, ¿verdad? De venir ahora con mi esposa, con mis perros, a vivir cerca de mi familia, a estar de nuevo con mis amigos. em, y, y sucede algo muy curioso porque en ese camino, ¿verdad? Habíamos adoptado a Momo, que es nuestra segunda perrita, y Momo resultó ser alérgica a todo el concentrado que existe en el mundo. Eso es una parte muy importante de la historia. ¿Por qué traigo a Momo a la mesa? Porque aunque sabíamos que iba a ser un reto su alimentación, no nos imaginábamos que su alimentación iba a ser un problema para nosotros. Reto sí, problema no. Pero entonces, bueno, comenzamos a venirnos para Costa Rica, ¿verdad? Con mi esposa, empezamos a mandar las cosas por tierra, ¿verdad? Se tardaron 6 meses en llegar, pero bueno, empezamos a mudarnos y ahí, ¿verdad? Decididos a que íbamos a comenzar una nueva ruta en Centroamérica, en Costa Rica, en mi casa, más cerca también de mi familia, ¿verdad? Política, de los papás y hermanos de mi esposa. Entonces, ¿cómo se llama? Me vengo, conozco gente, te conozco a vos, voy a Caricaco Summit, voy con el sombrero de Techstars, voy a Volcano Summit en Guatemala, voy a Sandbox Summit en El Salvador, voy a eventos en Honduras y me doy cuenta que las cosas han evolucionado en mi región, que hay una oportunidad enorme de seguir generando impacto, que hay más jugadores en el ecosistema, pero que ninguno se está conectando entre sí. Y la última parte del proyecto, Adonis, es conseguir fondos para llevarnos 40 jugadores del ecosistema centroamericano a Ecuador. Entonces nos trajimos gente que yo conocía y que no, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y nos vamos para Quito y hacemos promesas de que vamos a trabajar como ecosistemas, ¿verdad? Yo sabía que mi contrato se iba a acabar en Techstars porque era de 2 años. Y ya había entrado el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos con una amenaza pura de se acabaron cualquier tipo de apoyos que pueda haber, ¿verdad? Y bueno, el programa sí tenía un componente social, por eso tenía un enfoque de género específico. Entonces, bueno, no se puede hacer nada, se va a acabar. Y nos vamos a Quito, muchas personas, a generar vínculos, a conocernos y a generar compromisos. Y ahí conozco a Pili, a Pilar Sánchez en primera persona. Em, bueno, antitos de la semana antes de venirme de Ciudad de México es México Tech Week. Y Alex Santana, un viejo amigo, una persona que quiero mucho, me invita como voluntario. Ya te vas de México, ayúdanos. Hay una serie de eventos que necesitamos que alguien administre y vos sos el bueno, ¿verdad? Por el tipo de evento que es. Claro. Entonces, ¿por qué no venís y nos apoyás? Y con muchísimo gusto yo acepté. Y ahí probé por primera vez una Tech Week. Em, Me vengo, ¿verdad? Para Costa Rica, pasa esto de Ecuador. Me toca ir a un Demo Day de Techstars, de la aceleradora en Nueva York. Un Demo Day es como un tipo de formato donde empresas que están listas para inversión van a un escenario y hacen pitches de 10 minutos más o menos, pero solo son como 10 emprendedores, no es mucho, Explicando su solución para conseguir inversión. explicando su solución y al otro lado del escenario, 800 personas escuchando sus pitches con libreta en mano para invertir en ellos. Wow. Y eso, Adonis, sinceramente me cambió la forma de pensar de mí mismo, inclusive. Me hizo reconocer otros sesgos que ni siquiera sabía que podía tener. Y es la cantidad de plata que puede haber en el mundo si uno de verdad construye soluciones reales que resuelven problemas reales. Y si está en los lugares correctos. También si está en los lugares correctos. Entonces, con ese contexto, nace BIF. Voy a conectar los puntos aquí.
Momo es alérgica, no encuentro comida de mascotas, no me va bien con la plataforma de mascotas en Costa Rica, o a mi esposa no le va bien, es famosa por ahí con la plataforma del perrito, y volviendo de Nueva York, en donde estoy viendo gente que renunció hace 3 meses de su trabajo para dedicarse a su nueva empresa Correcto. y gente apostándole a ellos, me volví a decir a mí mismo que tengo que tomar otra decisión atrevida en la vida Sí. y ahora sí irme all in para crear una solución que resuelva un problema real, porque yo ya sé cuál es ese problema real y si yo lo tengo, miles de personas lo tienen, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica. Entonces tengo que crear algo para la región y entonces nace Beef. Beef es la primera solución, es la primera plataforma de nutrición animal de mascotas puntualmente en Costa Rica y Centroamérica, que a través de los datos de tu perrito en ese momento y gatos muy próximamente, se pueden saber cuánto necesita tu perrito diariamente de comida para que pueda alimentarse de forma balanceada. Y además te ofrezco 3 opciones de sabores con alimentos 100% naturales. No usamos nada que no sea de grado humano y nos convertimos, Adonis, en la primera marca de alimentación de grado humano de comida para perritos en Costa Rica y en Centroamérica. Y todo esto nace por el mismo dolor que ustedes o atravesaron, el reto de su perrito Momo. Sí, tuvimos que empezar a cocinarle a Momo, Sí. a ir a ver dónde conseguíamos carne de cerdo, a buscar recetas. Bueno, Laura, mi esposa, había conocido a una nutricionista en México, famosísima, que crea recetas para perritos, entonces ya le había comprado una y fue como, ok, vean, me bajé de un avión y la idea fue esta. Acabo de ver cómo si uno está decidido a construir algo global, puede hacerlo, solamente necesita las agallas de hacerlo. No tenemos tanta plata, pero tenemos algo en el banco que podemos apostarle para que podamos invertir en un siguiente venture, en una siguiente empresa. Y vamos a construir alimentación natural de grado humano en Costa Rica y Centroamérica porque se acaba de vender Farmer's Dog en Estados Unidos, que es la misma cosa, en Nueva York también, por 1.2 mil millones de dólares, 1.2 billones de dólares. Otro unicornio. Otro unicornio y lo mismo, Adonis. Entonces fue, brother, ni siquiera necesito un deep tech. Necesito construir un problema real y ponerle elementos digitales y tecnológicos para Exacto. que la gente lo compre y lo adquiera y sea mucho más fácil. Exacto. Y entonces así nace Beef. Tengo un amigo de la infancia que llevamos hablando en los últimos 7 años juntos, ¿verdad? Ahí siendo como una relación mentor-mentee. Él lanza una startup o una aplicación para temas de fútbol, alquilar canchas de fútbol, digamos, ¿verdad? Lo conecto con mi mejor amigo, hablan, se hacen cofundadores, el negocio no sigue, ¿verdad? Y vuelvo a hablar con Coye y le planteo, este es el momento, mae. Si lo vamos a hacer es ya. Dándole. Seamos co-founders, pongamos plata, le vamos a dar. Y así empezó Beef en diciembre del 2024. 4. Ya estábamos en la temporada de la inteligencia artificial también. Ya. Entonces empezamos a crear pequeñas cosas como diseños, ¿verdad? A hacer lo que el libreto dice. Mi libro, mi meca, se llama The 4 Steps to the Epiphany. Es un libro que yo recomiendo 100% leer. Yo no sé si ese libro existe en español, pero es algo así como los cuatro pasos hacia la epifanía. Y es una Biblia de cómo se hace una empresa. Es muy fácil de leer, es muy fácil de interpretar. ¿Cualquier empresa o empresa tecnológica? No, cualquier empresa. Okay. Cualquier empresa. Este libro es la base de Lean Startup. Okay. ¿Verdad? Que ya le mete, entonces Lean Startup sí es tecnología, ¿verdad? Pero este es cualquier empresa. Y siga esos 4 pasos que usted va a tener y lo seguimos e hicimos un montón de experimentación. Y hoy somos la empresa de alimentación de mascotas, 1, que más crece en el mercado y 2, que tiene una propuesta de valor inigualable, ¿verdad? Porque a mí me interesan alimentar bien a las mascotas. Claro. A nosotros como socios nos interesa un balance nutricional. No nos interesa darle cualquier tipo de carne que sea costo eficiente. No nos interesa darle un volumen de comida sin que el cliente sepa cuánto tiene que darle de comida al día.
nos interesa generar conciencia en las mascotas porque vivimos en la era de la humanización de las mascotas. Y si vivimos en la era de la humanización de las mascotas, significa que podemos equivocarnos porque no sabemos conscientemente cómo educar una mascota. Claro. Entonces, por pura ignorancia, sin querer queriendo, podemos hacerle daño a nuestras mascotas, ¿verdad? Entonces, vemos muchos benchmarks. Me toca ir a Brasil, vamos a Brasil a ver qué está pasando, Colombia qué está pasando, México qué está pasando, y vemos de que la tesis es clara. Tenemos que construir la primera pet tech de alimentación de mascotas y nutrición de mascotas en Centroamérica. Y una pregunta, ¿eran solamente dos cofundadores? Somos 3. Ok. Sí, somos 3. Laura, Nelson y Josué Colle. Ok. ¿Verdad? Okay. Entonces, en el camino vamos conociendo gente que cree en nosotros, ¿verdad? De gente que nos apuesta, gente que nos invierte, y empezamos entonces a un camino muy estable y cuidadoso con temas de inversión, recolectando solo lo que necesitamos para poder seguir teniendo ownership o propiedad de la compañía sin diluirnos, ¿verdad? Ok, recolectando te referís a que se abrieron a rondas de inversión. Sí. Estamos en ronda abierta de inversión, y pues ya hicimos nuestros primeros levantamientos, ¿verdad? Ya tenemos un porcentaje importante, una tercera parte al menos de la ronda levantada. Entonces, vamos encaminados a construir esa primera plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué construimos? Una interfaz, una plataforma en donde vos como perrito, como dueño del perrito, ingresas datos. ¿Cuánto pesa tu perro? ¿Qué nivel de energía tiene? ¿Está castrado o no? ¿Tiene alguna enfermedad? Y de acuerdo a los datos que recopilamos, le damos un resultado. Su perrito necesita satisfacer tantas calorías diarias, 700. Eso es equivalente a 500 gramos de beef diarios. Estamos siempre hablando de comida diaria. No me interesa un plan donde a mí alguien me compre 6 kilos de comida. Eso no es parte de mi core business. No es así, porque eso no es consciente. O puede ser consciente, pero lo mío es más consciente porque está preparado a la medida, ¿verdad? No todos los perritos comen iguales, los humanos somos iguales, Claro. no comemos lo mismo todos. Entonces a lo mejor a uno no le sirve el pollo, pero le sirve el res, ¿verdad? Entonces comenzamos a crear esta plataforma muy digitalizada, muy dinámica, en donde con todo un proceso digital el cliente puede adquirir comida y una vez al mes le llega la comida a la casa porque es una suscripción. Entonces cada 4 semanas, cada 28 días, va a llegar la comida sin que vos tengas que recordarnos nada. Ya es un sistema, es una suscripción, ya pagaste por ello, ¿verdad? Te va a llegar la comida. Y empezamos a hacer experimentos, cómo podíamos penetrar ciertos nichos, ¿verdad? Dónde estábamos bien posicionados. Y al ser una comida de grado humano, entonces es una comida super premium. Cuando decimos de grado humano, porque no estoy metido en el ecosistema, es que una persona pudiese comer esa comida. O sea, está hecha, pensada como un ser humano. Ok. Eso es en lugar de cocinarle el pollito en la casa y papita, ¿verdad? Y dárselo, eso no tiene balance. Eso está mal. Por mucho que venga desde una buena postura en tu corazón, desde una buena posición en tu corazón, está mal. Ellos necesitan ser nutridos, ¿verdad? Entonces, nosotros construimos balance. La nutricionista que habíamos contratado para Momo ahora es proveedora de beef, construye las recetas, es una médica, nutricionista veterinaria mexicana que construye las recetas y tenemos toda una infraestructura creada internamente para poder entregarte los paquetitos al día. Entonces, si tenés 3 perritos, te van a llegar 28 paquetitos de diferentes tamaños porque cada uno de ellos tiene su propia alimentación. Correcto. Y es algo así como un chef en casa para ellos, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de toda la parte nutritiva y nutricional y de cocinarlo y te entregamos comida hecha, sana, limpia, que además no necesita cocinarse porque cuando te venden comida cruda hay un grave problema de manipulación de alimentos, queda comida cruda en tu cocina y eso no debería de ser. Y a pesar que es comida natural, creemos firmemente de que hay mejores opciones de comida natural, claro, cocinadas y de grado humano. Y eso es en lo que nosotros somos innovadores. ¿Y ustedes están operando actualmente solo en Costa Rica o ya están viendo también otros mercados? Por los momentos solo Costa Rica, pero este año, en segundo semestre, empezamos a hacer exploraciones en El Salvador. Ok. Bueno, este es el típico problema o la típica, mejor dicho, solución que nace de un problema real, o sea, de experimentar ese dolor. Y yo creo que también es uno de los mejores caminos para hacer negocio o crear empresa.
porque uno consigue validar rápidamente y si yo estaría dispuesto a hacerlo y conozco a otras personas que estarían dispuestos a hacerlo, entonces es como que la matemática se va haciendo clara, por así decirlo, o el ejercicio para emprender. Pero te hago otra consulta. Decidís meterle tecnología porque querés ser la referencia en todo Centroamérica. O sea, escalar algo de este tipo Claro, sin tecnología es como que es un camino muy complejo. no hace ninguna diferencia de lo que hace Balance o Doggy, Exacto. ¿verdad? No, no quiero quemarlos, pero yo necesito ser diferente porque yo tengo alimentación consciente. Correcto. Entonces la tecnología es lo que me va a permitir ser consciente, conocer a tu perro, recolectar sus datos, entender que cada 3 meses o 6 meses o un año cambian sus condiciones, que a lo mejor hoy no está castrado, pero en un año sí, hay que cambiarle sus requerimientos nutricionales diarios, ¿verdad? Entonces, O sea, es un expediente como clínico es de la básicamente, mascota, es literal. el expediente nutricional de las mascotas, es lo que nosotros creamos, ¿verdad? Ok. Y nuestra fortaleza tecnológica es ese montón de datos generados y la forma en la que podemos mejorar con experimentación la nutrición de ellos, porque cada día vamos a aprender más. Claro. Y con tantas mascotas, con tantos tamaños. Estamos en la humanización de las mascotas, Adonis. O sea, es un mercado que en 2030 va a valer 200.000 millones de dólares. Si no es que se adelanta, ¿verdad? Estamos hablando que hay industrias como ayer escuchaba, creo que era la industria de supermercados, es 129.000 millones de dólares. Estamos diciendo que los perritos es más grandes. Casi lo duplica. Es una locura. Una locura. Entonces, lo vemos en la ciudad, en todos lados hay perritos, por todos lados, parques nuevos, ¿verdad? En México, viviendo en Ciudad de México, hay una humanización de las mascotas durísima, ¿verdad? Hay toda una industria millonaria en los perritos y gatos y otros reptiles, iguanas que me contaban hace poco. En Colombia, donde vayas, hay perros. Los restaurantes tienen sección de perros. Las escuelas están a punto de fijo, ya las universidades reciben perros. O sea, es raya la locura. Pero como eso genera problemas, yo ahora no voy a equivocarme en una tercera ocasión, yo sí voy a generar una solución de un problema real, Correcto. no especular, ¿verdad? Correcto. Y es algo que yo llamo a la invitación porque constantemente escucho a amigos cercanos cuestionar un poco, tener una startup no tecnológica, dicen ellos. Y creo que hay un concepto errático completamente de qué es una startup, porque Correcto. y la tesis está, está escrito y lo podemos buscar, ¿verdad? Es simplemente una empresa que crece de forma ágil y crece exponencialmente, crece muy rápido. Y para hacerlo ocupas tecnología, sí o sí. Sí, exacto. Y entonces me causa muchísima risa que me digan que no hay tecnología importante en algo como BIF cuando no había en Uber, Correcto. no había. Es carros, es pedir un taxi, mae. Antes hacías esto y silbabas, ahora lo pedís en el celular. Exacto. Entonces, o Airbnb, que es la misma cosa, ¿verdad? Era como, antes había, señor, yo me acuerdo ir a buscar cuartos estando en la universidad en Brasil o inclusive aquí, ir a buscar cuartos donde se alquilara para alquilarlos por 2 meses porque necesitaba vivir ahí, no sé, ¿verdad? Es digitalizar algo que es un problema real. Correcto. Ahí está el éxito. Rappi no se hizo unicornio por crear un deep tech. Se hizo unicornio por resolver un problema real de deliveries, Correcto. ¿verdad? Entonces, vamos detrás de eso, ¿verdad? Estoy convencido que vamos a crear la empresa más grande de la región en alimentación de mascotas consciente. Correcto. Y luego veremos qué otras cosas suceden, ¿verdad? Porque hay posibilidades de construir un B2B con tanto dato que se puede generar. Hay posibilidades con inteligencia artificial de construir un B2C2B, ¿verdad? O un B2B2C también. Entonces, Sí, eso te iba a preguntar. Ahora tocas el tema de la inteligencia artificial y bueno, este podcast se llama Y Adaptados. Es porque nosotros estamos viendo, creo que una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Y a mí me encanta ser parte de esta revolución porque tenemos la oportunidad de aprovecharlo para generar un impacto positivo y transformador, bueno, en el área donde queramos crear una solución. Entonces, ¿cómo has visto que la inteligencia artificial ha penetrado también en el ecosistema? Porque tenés mucho conocimiento en el área de emprendimiento, tecnología y todo ese montón de cosas. Entonces, ¿cómo ves que la IA ha penetrado en esta área? Porque luego de esto quiero ir a que hablemos también sobre el Tech Week. sí, O sea, sí, sí. cómo eso sigue incentivando el ecosistema tecnológico. Brother, el 50% de los eventos ahorita tiene que ver con IA, ¿verdad? Y bueno, aquí me pongo un poco el sombrero de Costa Rica Tech Week. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana que en los últimos 4 meses me siento un analfabeta de la IA porque ya no se parece a lo que estaba en diciembre y este primer Q del año ha sido de muchísimo trabajo, entonces no me he permitido aprender nuevas herramientas Correcto. y me siento un analfabeta.
la penetración es indudablemente lo que, no lo que va a pasar, es lo que ya está pasando. Nos adelantamos 2 años a lo que pronosticábamos que iba a suceder, ¿verdad? Hoy es tan fuerte el IA que está cambiando el mundo de la inversión, brother. El venture capital está cambiando la dinámica de inversión porque se están dando cuenta que ya no hay que invertir tanto, más bien diversifiquemos esta plata y dejemos de meter tanto dinero porque es inaceptable que un emprendedor te esté quemando dinero en contratar personal. Claro. Entonces lo que hay que hacer es crear armies, ejércitos completos de inteligencia artificial que nos permitan resolver todos los problemas, ¿verdad? Entonces, en BIF, para cerrar un poco el tema de BIF, estamos aplicando inteligencia artificial para desarrollar modelos que aprendan solos para atender clientes, que aprendan solos a calcular, que aprendan solos a, ¿verdad? Y que entonces podamos comenzar a construir también una dinámica en donde crecemos con pocos empleados, pero exponencialmente, si es que Claro. podemos, ¿verdad? Y bueno, eso ya que toqué Costa Rica Tech Week, voy a tocar mi segundo sombrero. Exacto, sí. Pero te iba a decir algo de BIF, porque cuando mencionabas la IA, yo decía, o sea, con inteligencia artificial uno puede tener modelos de IA entrenados con los datos de las mascotas y ya las mascotas tienen un historial clínico también que existe por muchos años. O sea, ya saben que esta raza dura tantos años y va pasando por todas estas etapas. Pero entonces, tomar todos esos datos con estos modelos de IA y o sea, predecir o llegar primero a que la mascota sufra un cambio y ya ustedes se pudieron haber adelantado solamente porque tienen los datos y tienen tecnología a favor. Exactamente, exactamente. Y escuchándote, hasta me acabas de dar otra idea de experimento que voy a ir a hablar con mis socios ahora, porque sí hay, sí, hay un mar infinito. Exacto. Un mar infinito, ¿verdad? Pues, lo que me gustó fue por razas, que me dijiste eso, como de sí, claro, Exacto. se puede categorizar y se puede realizar algo ahí. En efecto, brother, ahí venimos, ¿verdad? Y ser más conscientes al final, ¿verdad? Nos va a permitir eh, aprender más rápido la inteligencia artificial. El día que llegó la primera clienta diciéndome, nosotros hacemos la encuesta, ¿verdad? De cómo llegó y cuando dijo chat GPT, te juro, brother, que la llamé. Hay 600 clientes ahí. Yo la llamé a ella. Y le pregunté cómo era que nos había encontrado con ChatGPT. Y entonces la muchacha me mandó screenshots de todo. Y en efecto, ChatGPT le estaba diciendo, BIF es la mejor opción de acuerdo a lo que usted me está diciendo que su perrita está sufriendo. Correcto. Entonces ahí es como todo un mar, un océano azul todavía. Nosotros estamos justo desarrollando un proyecto de esto que se llama Geo, como indexarnos dentro de las recomendaciones de todos estos grandes LLMs, porque tiene mucho que ver con el SEO, pero si va, digamos, a ver, toma en cuenta un montón de cosas que el SEO no toma en cuenta porque los modelos van y te buscan información para poder, hay personas que están seguros que son la autoridad, pero una vez que van a los grandes modelos de lenguaje, se preguntan en cualquier IA y no aparecen por ninguna parte. Entonces, si no te recomienda la IA es como si no vas a existir. Sí. Porque literalmente ya antes nosotros buscábamos en Google, elegíamos varias páginas y la que resonara más conmigo, con esa me quedaba. Ojalá que mientras más arriba, más oportunidad yo tenía. Claro. Pero ahora con la inteligencia artificial, él me da una recomendación, me dice el por qué sí y ya yo no lo cuestiono. Simplemente dame el número, cómo me contacto y vámonos. O sea, él tomó la decisión y yo solo me dejé guiar en el proceso porque asumo que la inteligencia artificial tiene toda la información. Ahora, si mi empresa no está ahí, suerte, Exacto, suerte. exacto. Ese Entonces, es el poder. el poder, o sea, esa muchacha está convencida de que somos nosotros la opción porque se Correcto. lo dijo Correcto. ChatGPT. Ahora, entonces, tú estabas en México en un Tech Week En de un Tech México. Week, sí. Así me Entonces, despido. sí, y ahora, ¿cómo vos entonces decís, bueno, yo quiero llevar esto a Costa Rica Sí. para que se viva en Costa Rica y qué te motiva? Porque esto es algo, como dijiste, me pongo el segundo sombrero, pero ya como emprendedor tenés muchísimo trabajo. Sí. Y este segundo sombrero es algo que no está directamente relacionado con BIF, por así decirlo. Pero ¿qué motiva a alguien como Nelson a también hacer este gran esfuerzo y organizar este tipo de eventos que llevan mucho trabajo también? Bueno, devolviéndonos a la línea del tiempo, ¿verdad? BIF empieza entonces en 2024, diciembre. Y luego empieza este primer cubo, este primer semestre del año en el país, ¿verdad? Bueno, en el primer semestre del año. Y yo empiezo a asistir a eventos en Costa Rica de nuevo, yo empiezo a hablar con gente, sigo siendo muy metido y sigo siendo muy inquieto, entonces a pedirle reuniones a gente que
no sé, a gente que en el papel uno no le pide reuniones, me explico, o sea, gente de gobierno, gente de de organismos o instituciones, qué sé yo, y una cosa lleva a la otra siempre, ¿verdad? Entonces, una de las características que ahora sí, con mi edad ya sé que tengo, es que soy decidido, o sea, es que voy a ir a buscar y voy a ir a tratar de hablar con gente porque al final son personas y por mucho que tengan un rol gigantesco, Correcto. yo tengo la dicha del libro que me enseñó todo eso, de tenerlo en mi celular, o sea, de tener una foto con él. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no voy por qué me voy a detener, verdad? Entonces, em, me doy cuenta que el ecosistema es más amplio, tiene más jugadores Acá en Costa en Rica. Costa Rica, pero que los egos siguen estando a flor de piel y que no quieren colaborar entre sí porque hay egos que lo impiden. Y entonces en Ecuador hicimos esta promesa, varias personas, Rodrigo Villalta de Caricaco, Cristina Vindas de Imparhop, Pilar Sánchez de Avify, Nelson de BIF, Calla de Slidebin, en, creo que éramos los chicos que estaban, Luis Daniel de Yo Emprendedor, vamos a trabajar por Hay que el hacer algo. ecosistema. Y ahí mencioné startups, aceleradoras incubadoras, fondos y sí, eso, founders, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, me hizo una promesa, brother, y si me la propongo, la cumplo, ¿verdad? Y empecé a reclutar, y hablé con Irene Rosich, y en Caricaco Summit, donde nos conocimos vos y yo, hablé con Pedro Gutiérrez, y reclutamos un primer equipo, ¿verdad? Para organizar la primera Tech Week. Todo el mundo sabía que esto no iba a generar un solo peso para nadie, que eso iba a ser irrecíproco para el ecosistema, que lo que queríamos hacer era crear comunidad, porque resulta que Rodrigo Villalta viene de estar viendo cómo funcionan los otros ecosistemas en América Latina. Irene Rosich vive en Madrid, es tica. Walter Montes también, parte del equipo de esa primera como equipo creativo de Tech Week, viene de tener un exit y de vivir en otros lados en Estados Unidos. Pedro en México, Pilar en México, yo había estado en Colombia, en Madrid y en México. Entonces todos habíamos visto desde afuera Claro. lo que sucedía para que fuera. Y entonces hicimos una promesa, ¿verdad? Y la promesa es, dime, hagamos esta vara. Hagámoslo y hagámoslo con tal cual lo hacen esos madres, aunque nos salgan 12 eventos. Y te juro, Adonis, está escrito, eran 12 eventos los que íbamos a hacer, mae. Ahora, porque el Tech Week se hace durante una semana Sí. completa. Entonces, ¿qué es la Tech Week? Tech Week, bueno, de semana de tecnología, ¿verdad? Empieza a haber un florecimiento, empezamos a ver personas en diferentes partes de América Latina y nos juntamos y empezamos a hablar los Colombia Tech Week, con México Tech Week, con Ecuador Tech Week, con Paraguay Tech Week, con Sao Paulo Tech Week, bueno, allá son Innovation Weeks, se llaman, con Venezuela Tech Week, y empezamos a unirnos y yo me doy cuenta que no hay nada en el Caribe y Centroamérica y tomo el rol y les digo, yo voy a hacer Centroamérica Tech Week, pero vamos a comenzar con Costa Rica Tech Week. Claro. Es una semana de eventos descentralizados. Así es, técnicamente hablando, es una semana de eventos descentralizados. Somos una plataforma que le permite a muchos organismos del ecosistema exponerse, contar qué están haciendo, ser parte de la comunidad y que otras comunidades los conozcan y quieran ser parte de su comunidad, ¿verdad? Y ese año en México se hicieron 294 eventos. Yo sé el dato. No me vayan a matar Alex o Rox, pero o sea, se comunica que fueron más de 300, fueron 294. Es que es un hito de todas formas. Claro. 294 eventos son muchos para una semana. Sí, claro. Y entonces yo le dije, bueno, ya cuando hablé con ellos, ¿verdad? Empezamos a tener reuniones, todos con un compromiso indudable de contribuir, pero a medida pasaban el tiempo, digamos, cada quien con sus obligaciones y responsabilidades, compromisos, con menos participación, ¿verdad? Entonces fuimos quedando la mancuerna de Pilar y yo, ¿verdad? Fuimos quedando, no porque tuviéramos tiempo libre, porque eso no era cierto, ¿verdad? Yo seguía trabajando con Techstars, ya había empezado BIF, pero habíamos hecho una promesa en Ecuador. Entonces Pili se compromete y llegamos a un acuerdo de vamos a hacer 12 eventos en la primera Tech Week de Costa Rica y con eso vamos a hacer un hito. Y mínimo que haya un fondo, un par de startups, ¿verdad? El gobierno ojalá se meta ahí a hacer algo.
Y entonces empezamos a hablar con amigos, con cercanos, a difundirlo. Y, y se empezó a subir la gente. Cuando superamos los primeros 12 eventos fue como que, va a llegar a 15, ¿verdad? Ya va, ¿qué está pasando aquí? Y va a llegar a 15, no va a pasar de eso, ¿verdad? Y no hay suficiente con qué hacerlo. Pasa la barrera de los 20. Cerramos agenda con 25 eventos. Y se hace el line-up y se comunica. Y eso generó que más gente viniera y terminaron siendo 35 eventos, se postularon 40, pero terminaron siendo 35 eventos durante la semana y nos dimos cuenta que teníamos un potencial enorme y que lo que estábamos haciendo, Adonis, era justo lo que hacía falta, que era alguien agrupando y Eso. alguien diciendo, ¿saben qué? No se preocupe, usted no va a tener que organizar nada. Correcto. Así que su ego no va a chocar con el otro ego, mae. Lo voy a hacer yo y ustedes se van a entrar ahí. No se tienen que hablar, pero participen, ¿verdad? Porque no ustedes, pero las personas que ustedes benefician, sí van a ver el efecto que esta vara tiene. Correcto. Y mae, ahí ustedes se suman, Clivo, AI se suma Pixdea, se suma Maui, se suma Pia, y empiezan a hacer varas. Y mejengueamos y hacemos la Mejenga Tech Week, Eso. y el Paddle Tech Week, Pamela por allá de Social Desk. Los fundadores de las empresas empiezan a hacer Carao Ventures, hace una noche cervecera chivísima, ¿verdad? En Eremita. Entonces empezamos a ver de que sí hay potencial, empezamos a hacer despertar y a desempolvar lo que estaba pasando y a darnos cuenta que a veces ni siquiera había una razón por la cual estar enojado con el otro, ni siquiera había una razón por la cual tener un ego altamente superior con el otro, a entender de que el país lo necesita. Microsoft nos abre las puertas, nos presta su espacio y surgen 35 eventos out of nothing, de la nada. No estaba pensado, no teníamos plata para soportarlo, tuvimos que ir a buscar ayuda con Fundación Cruza y Osmo Wallet en Guatemala, nos apoyan, empezamos a hacer cosas y vemos de que gente levanta inversión, buenos tickets, $150,000 de inversión o $10,000 para de un ángel inversionista, alguna startup, y decidimos institucionalizarnos. Y ahora vamos por Costa Rica Tech Week edición 2026. Sumamos a Emily al equipo, a Emily Creek. Emily, si hay una cosa muy vacilona con Emily es que y yo creo que nos caracteriza a los dos, es insistente, ¿verdad? Es inquieta. Entonces le tocó las puertas a Pilar en un evento, eso se esfumó por el mismo contexto de estar haciendo un montón de cosas. Luego insiste conmigo, la escucho, la traemos al equipo y nos demuestra que tiene toda la intención del mundo de, uno, aprender, Claro. porque no es una chica del ecosistema, es una persona joven, es una persona que viene comenzando toda una carrera profesional que le queda por al frente, emprendedora, con unos matices y unas características muy similares a las de Pilar y mías y a las de Pedro y Walter y Irene, ¿verdad? Y entonces la montamos al equipo, la hacemos parte se vuelve nuestra tercera socia y juntos estamos creando Costa Rica Tech Week 2026, el evento de innovación, tecnología y emprendimiento más importante que hay. No lo digo desde una posición de ego, no lo digo desde ahí, lo digo es el más importante porque reunimos a todos los jugadores del ecosistema. No me interesa a mí solo tener a un sector de la población, no me interesa a mí competir con eventos que parecen expos, no estoy compitiendo, estoy creando algo por el ecosistema, estoy creando algo porque es necesario que se cree. Pilar, Emily, Pedro, todos los que estamos en este equipo creemos que es necesario. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, somos la sombrilla de innovación más importante del país. Vamos a tener 66 eventos en Costa Rica Tech Week 2026. Tenemos eventos de todo tipo, educativos, académicos, charlas, conferencias. Tenemos eventos con gente de NVIDIA que va a venir al país para precisamente estar en Tech Week. Tenemos eventos con gente de Guatemala, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, que vienen, fondos que vienen de otros países. Vamos a lanzar una red de ángeles inversionistas. Vamos a
a tener mejengas, a tener paddles, vamos a tener actividades de wellness, vamos a tener actividades de mascotas, charlas, conferencias, cafés, solo sesiones de networking, cenas, ¿verdad? Toda una experiencia vamos a tener, Adonis, Correcto. de eventos que van a dinamizar el ecosistema, que van a dinamizar la economía del país. Vamos a mover más de $5 millones en generación de economía, ¿verdad? Gente que viene de afuera, turismo, gente que va a consumir cosas en el país, gente que va a invertir en otras startups, gente que va a crear nuevos negocios. Y Definitivamente. aquí no puedo dejar de pensar en mis amigos de Abrigital que los escucho y esos madres están felices de haber sido parte de la Tech Week por todo lo que significó para ellos y su negocio, Correcto. ¿verdad? Ustedes, sus palabras que me has dicho tantas veces, lo mismo. Eso es mi gasolina, brother. Yo no estoy ganando un peso de eso y no nos interesa ganar un peso de esto, ¿verdad? Somos justos y cuando eso se acabe, nosotros vamos a tener un pago justo por lo que nosotros hicimos, pero no es nuestra intención. Es trabajar por los demás. Porque lo que sucede en Boulder, en Atlanta, en California, en Silicon Valley, ¿verdad? En Seattle, en Nueva York, pero también en Brasil, en Sao Paulo, en Río, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Medellín, en Bogotá, es que colaboran, Claro. conectamos, colaboramos, entendemos que somos parte de lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora, eh, sí, eso es lo que estamos haciendo y estamos muy felices de tener esta siguiente edición en menos de un mes, 18 al 24 de mayo. Va a ser una semana bien movida, va a ser una semana bien activa y esperamos de verdad que se puedan juntar y venir y ser parte de y escuchar. Es gratuito, no tienen que pagar, es descentralizado, es en diferentes partes de la ciudad. Cosas que suceden al mismo tiempo, sí, lo lamentamos si querías Sí, ir a dos cosas al mismo exacto. tiempo, pero A mí me pasó el año pasado, como que, oye, ¿a cuál de los dos voy? Que los dos están exacto. buenos. Entonces es una oportunidad enorme para nosotros de decirle a Costa Rica, aquí estamos y aquí está lo que es para ustedes, ¿verdad? Eso no tiene ninguna intención más allá que generar ecosistema. ¿Vos te imaginaste el impacto? O sea, te No, imaginaste todo lo que iba a generar simplemente en 2 años, nada más. Porque yo siento que es algo muy potente, muy grande y que, como dijiste vos, fueron el canal o el puente que unió a muchas personas que tenían intereses similares, pero que por alguna razón no habían podido ponerse de acuerdo. exacto. Y esto lo permitió. Nosotros sacamos muchísimos contactos del Tech Week. Eso me ayudó a mí también a sentarme mucho más en el tema del emprendimiento, escuchar las historias de otros founders, cómo lo estaban haciendo, conocer a personas que iban un poquito más adelante que nosotros en el mundo de startups, otras personas que iban como nosotros, otros que venían detrás que podíamos ayudar. Entonces, yo creo que primero es agradecerte por la gallardía y también el compromiso con tu propia palabra, de que si lo prometiste, lo cumpliste y hiciste que sucediera. Y por permanecer firme, y que hicieras que esto ocurriera, porque no sé qué tan consciente uno puede hacer mientras todo esto está ocurriendo en paralelo, pero el impacto que se genera en la vida de las personas es algo que no se puede medir simplemente con datos. Ah, sí, no, es algo mucho más allá. Mucho Gracias, más allá. brother. Mira, este año hemos decidido meterle un componente de impacto. Vamos a medir impacto, vamos a ver la participación de mujeres, vamos a medirla no solamente como asistentes, sino como speakers y como panelistas y conferencistas. Vamos a medir la participación de comunidades racializadas, vamos a medir el impacto de medio ambiente que tenemos. Queremos ser la primera Tech Week con impacto del mundo, ¿verdad? Y queremos transmitir este mensaje porque somos un país de impacto, porque si por algo nos caracterizamos es porque no tenemos ejército y debemos estar orgullosos todos los días de no ser un país militarizado, es porque generamos nuestra energía renovable con ríos y viento y volcanes y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y porque sobre todo tenemos un talento nacional inigualable en la región. Sí. Me atrevo a decir que es inigualable en toda América Latina. Nuestra capacidad de talento merece la pena que sea emprendedora, que no solamente sea follower. No hay nada de malo en ser follower, pero que si vos tenés la espinita ya dentro de querer ser emprendedor, que puedas verte a sí mismo como emprendedor en una Tech Week, en un evento Claro. que fuiste en Nvidia o en Microsoft o impulsarte. Tengo un conocido, Mario Esquivel de San Ramón, que se consolidó el hub de Occidentec, se llama, en San Ramón, que pues abarca todo Occidente, ¿verdad? De varias ciudades de por allá, Palmares, Arcero, Esparza. Y
nos permite pensar de que se pueden crear más hubs. Y hablamos con Mario constantemente, ¿verdad? De cómo se pueden mejorar las cosas, y le damos know-how. Si alguien quiere crear Limón Tech Week, si alguien quiere crear Heredia Tech Week, si alguien quiere crear eso, vengo llegando de El Salvador, estamos fuertemente impulsando a que exista un El Salvador Tech Week porque somos más fuertes como región Claro. que como países, porque a nadie le interesa un país de 5 millones de personas, pero a alguien sí le interesa una región de 60. Sí, correcto. Entonces mi visión ahora mismo es un poco el impacto en Costa Rica, replicarlo, ¿verdad? Darle visibilidad a Centroamérica y que entonces en conjunto con figuras como nosotros, como Pilar, como yo, como Emily, podamos entonces replicarlo en la región y que el día de mañana seamos Centroamérica, ¿verdad? Y que nos vean con esos ojos y que sepan que pueden entrar a Costa Rica y de ahí pueden llegar a todo Centroamérica o pueden entrar a Guatemala y tener el Triángulo Norte. Esa sería la idea, ¿no? de lo que queremos hacer en el Yo creo que siempre lo más difícil del, ¿cómo te lo diría? Como del inicio, pero ya ustedes pasaron lo más difícil, o sea, ya están en el lugar donde uno dice, bueno, ni en mis mejores momentos lo hubiese soñado, y hacer que vengan fondos de inversión, que vengan empresas como Nvidia, o sea, son gente que están, los de Nvidia están cambiando el mundo, o sea, con todo lo que están haciendo, y escuchar a cualquier persona que esté allí, entendiendo cómo se está jugando ese juego en las grandes ligas y que solo le suelte a uno un pequeño secretito que te puede revolucionar la forma en la que estás haciendo negocio, creo que hay muchísimo potencial. Nelson, para poder ir acercándonos como al final de este podcast, yo quisiera desde tu perspectiva, ¿qué le pudieses recomendar a una persona que quiere lanzarse a emprender? Yo tampoco soy técnico, digamos, no estudié sistema ni nada, pero estamos desarrollando software. Yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho más el tema del liderazgo, poder armar equipos de trabajo y ponernos todos de acuerdo para lograr una visión en conjunto. Pero, ¿qué cosas le recomendarías vos a una persona que está emprendiendo, que quiere emprender en el mundo tech, que está viendo también todo lo que está pasando con inteligencia artificial para que se termine de lanzar? Porque una de las cosas que me ayudaron a mí a más tener confianza en mí mismo fue lo que vos me dijiste, bro, no importa si lo que creaste está hecho en un Excel. Si le resuelve el problema a alguien, todo lo demás ya tienes un producto, ahí poco a poco se va mejorando. Entonces, ¿qué recomendación pudieses darle a este tipo de personas? Nosotros no somos el mundo, entonces no resolvamos cosas que en nuestra cabeza suenan bien, ¿verdad? Busquemos problemas reales. Yo le decía o le digo a mis mentores, a las personas que mentoreo, busca un problema, obsesiónese con ese problema, entiéndalo de todas las formas y soluciónelo. Claro. Pero un problema, ¿verdad? No algo que nadie va a necesitar. No una plataforma para ir al cine que nadie quiere tener, ¿verdad? En serio, es como aprendamos a entender mejor a nuestro cliente, a nuestro problema, al problema que estamos resolviendo, y a partir de ahí las cosas van a empezar a caminar solas. Si usted es suficientemente creativo e ingenioso para resolverle un problema a alguien más que no sea usted, Claro. va a tener éxito porque poco a poco va a poder ir viendo, ¿verdad? Pero tener mucha confianza de saber que las cosas que uno piensa están erráticas y que no tiene nada de malo con aceptar que nos equivocamos, ¿verdad? Deberíamos de abrazar el error y aprender de él y estar orgullosos de ese error. Entonces yo diría, consejo 1, resuelva un problema real. Consejo 2, no se crea todo lo que su mente dice. O sea, como cuestionate un poco es tu propio ego y decirte a vos mismo, ¿verdad? Bueno, resulta que mejor voy a ir a hablar con otras 100 personas a ver si es cierto que lo que yo creo que es. Y cuando ya 80 de esas personas me digan qué es, entonces significa que sí, ¿verdad? Sí hay una posibilidad de resolver un problema. Claro. Entonces sí, como busca un problema, obsesiónese, resuélvalo y entonces como de la forma en la que lo resolvió, cree una solución y trate de replicarla. Exacto. Y como último consejo, si está en Costa Rica y tiene mascota, visite Beef. Beef.natural en Instagram, o sea, @beef.natural y beefnatural.com. Ahí pueden aprender sobre nosotros. Y en Costa Rica Tech Week, bienvenidos, de verdad. El año pasado fuimos más de 1000 asistentes. Ojalá este año podamos ser 3000 o 4000 asistentes, ¿verdad? Vengan, hay de todo. Métanse a las mejengas, métanse a los paddles. Hay hackathons, hay 2 hackathons que van a suceder, o 3, si no estoy mal.
Hay comunidades de IA, hay comunidades de mujeres creativas, hay comunidades de temas de liderazgo, wellness, salud mental. Entonces creo que hay de todo un poco, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque como se llama Tech Week, Adonis, puede ser confuso. Se llama Tech Week porque es más fácil que la gente nos reconozca en el mundo como Tech Week, pero esto es innovación pura. Innovación. Es lo que querás demostrarle al mundo que haces. Es MTC, que es un estudio de gimnasio en Santana, es ellos haciendo una activación solo porque sí, solo porque quieren hacer una activación con gente que trabaja en empresas tech y bueno, vamos a hacer, no sé, una corrida, ¿verdad? Correcto. Entonces es como invitados todos a juntarse a esta celebración país de innovación y de emprendimiento que estamos teniendo. Genial. Nelson, nada más animarte a que le sigas metiendo fuerte, bro. Sin darte cuenta, estás peleando tus batallas y sos de inspiración para otros. Que desde ahí, digamos, a la distancia te observan y que ven todo lo que vos haces. Y uno siempre dice, bueno, si Nelson quizás no viene del mundo tecnológico y todo esto, ya lo ha logrado, entonces a lo mejor yo también puedo. Yo puedo aprender. Yo creo que un factor fundamental que veo en vos es el tema de la humildad. Poder estar dispuesto o abierto a aprender de otros y colaborar con otros porque hay personas que nos enriquecen la vida con sus propios talentos y capacidades. Entonces, nada, hermano, agradecerte por todo lo que habéis hecho y gracias, ¿verdad?, por todo el valor que nos diste en este episodio. Gracias a ustedes por la invitación, Adonis. Gracias.